Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver lo que son las estructuras de control iterativas, también conocidas como bucles o ciclos. Y para comenzar, hay que decir que comúnmente nosotros ejecutamos una instrucción a la vez o ejecutamos un bloque de código a la vez. Pero esto puede ocasionar problemas. Puede darse el caso en el que el código se haga muy largo. Asimismo, se pueden encontrar código duplicado, lo cual dificulta el mantenimiento del programa. O digamos que queremos ejecutar una instrucción un número determinado de veces. Digamos que queremos imprimir un mismo mensaje 3 veces. Esto aquí no va a funcionar si ahora lo queremos imprimir 10 o 20 veces, ¿verdad? Entonces, con los bucles nosotros podemos solucionar esto. Vamos a verlo. Digamos que tenemos este print, ahora con el mismo mensaje aquí, lo tenemos 3 veces. Va a funcionar correctamente. Pero ahora yo lo quiero imprimir 100 veces, digamos. ¿Qué es lo que te va a tocar hacer? Bueno, vas a tener que hacer esto, ¿no? Hasta siempre, ¿no? Y esto de aquí, bueno, como vemos es muy largo, ¿no? Entonces con los bucles nosotros podemos resolver esto. Y ahora vamos a explicar lo que son los bucles. Y los bucles o ciclos nos permiten ejecutar una misma instrucción de manera repetida. Nosotros tenemos dos tipos de bucles o dos tipos de estructuras de control iterativas, que son el for y el while. Primero vamos a explicar lo que es el while. Y el while nosotros lo utilizamos cuando vamos a repetir una operación mientras se cumple una condición. El while lo vamos a utilizar cuando repetimos una operación mientras se cumple una condición. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí el while. El while significa mientras, por eso mientras se cumple una condición. Vamos a explicar cómo es la sintaxis del while. Y bueno, el while es una palabra reservada de Python también. Entonces aquí nosotros tenemos el while. ¿Y qué es lo que sigue después del while? Bueno, sigue una condición, como les dije. Ahora siguen los dos puntos. Y aquí viene la indentación. Dentro del while nosotros vamos a escribir una instrucción 1. Podemos escribir una instrucción 2. Una instrucción 3. Lo que tú quieras puedes escribir dentro del while, así. Y esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con el while? Y es que esto aquí es una condición, como vimos, ¿no? Con el if también. Esto es una condición, es decir, es un booleano. Esto es un true o un false. Y esto, mientras sea verdadero, esto se va a cumplir. Esto de aquí se va a ejecutar, perdón. Mientras esta condición sea verdadera, todo este bloque de código se va a ejecutar. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras esto es verdadero, esto se va a ejecutar. Entonces, en algún momento, esto tiene que ser falso, ¿verdad? Porque si esto siempre es verdadero, todo esto se va a ejecutar de manera infinita. No va a tener fin. Y tu programa se va a quedar ciclado. Entonces, aquí, al último, tú tienes que actualizar la condición. Tienes que actualizar la condición o cambiar el valor de la condición. Porque en algún momento esta condición debe hacerse falsa en algún momento. Entonces aquí al final es cuando tú lo haces, ¿no? Aquí tú debes actualizar la condición siempre. Si no, tu código se va a quedar ciclado. Tu código va a ser infinito. Tu programa va a ser infinito. No se va a detener nunca. ¿Okay? Entonces eso con el while, ¿no? Algo interesante. Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de while. ¿Cómo lo podemos utilizar? Algo súper sencillo. Vamos a decir esto. Escribir un programa que permita el ingreso de 5 números, ¿no? Escribe un programa que permita el ingreso de 5 números. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, simplemente hacemos un while con minúsculas aquí, ¿no? Mientras, ¿verdad? Mientras, y aquí vamos a poner la condición, ¿no? Que es un booleano, como les digo, ¿no? Mientras número o no número, vamos a ponerle mientras que i es menor a 5, ¿es verdad? ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Vamos a poner número, int, input, y aquí vamos a poner ingrese un número. Ingrese un número. ¿Okay? Entonces, ¿qué es este i? ¿Qué es el i realmente? Bueno, ahorita, como sabemos, no existe i, ¿verdad? Entonces nosotros este i lo vamos a utilizar como un contador o una variable que se actualiza. ¿Okay? Esto es una variable. Una variable, ¿por qué tiene que haber una variable aquí? Porque esto se actualiza, esto cambia su valor, ¿verdad? Entonces, esto es una variable que comienza en 0 y lo ponemos acá arriba, ¿no? Entonces, así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo dejo solamente esto? ¿Qué es lo que va a pasar?
que se va a ejecutar de manera infinita. Entonces nosotros aquí ponemos la condición, actualizamos el valor de la condición y le sumamos 1, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Dice ingrese un número, ¿verdad? Vamos a poner 14 otra vez, 15, 12, 12 de nuevo, 47 y termina el programa. Vemos que se ha ejecutado el programa, ¿verdad? Vamos a poner aquí un print y vamos a decir se ha terminado el programa. Ahora vamos a verlo otra vez. Vamos a ver 45, 47, 40, 475, 12 y 11 y se terminó el programa, ¿no? De eso se trata. Esto de aquí se ejecuta porque ya no está dentro del bloque while, como se dan cuenta, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando realmente. Y es que, como les digo, ¿no? Esto es un booleano. Esto es un booleano. Y al comienzo, i es igual a 0. ¿Verdad? I es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, i es igual a 0, while. Entonces, 0 es menor a 5, verdadero. Entonces entra en este bloque, me pide el número y se actualiza el valor de 1. Entonces aquí i ya no vale 0, sino que vale 1. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, esto de aquí es el bucle como tal. Aquí ya terminamos, ¿verdad? Entonces volvemos al while. Volvemos al while. Entonces, si ven, es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo. Aquí volvemos al while y otra vez. Ahora i vale 1. Pero 1 es menor a 5, sí. Y otra vez entra. Y ahora i vale 2. 2 es menor a 5, sí. Otra vez entra. Y otra vez i se actualiza, vale 3, ¿verdad? 3 es menor a 5, sí. Número, otra vez, se ejecuta. 3, ahora 4. 4 es menor a 5. Sí, es verdadero. Entonces entra. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que i ya vale 5, ¿verdad? Y 5 es menor a 5, falso. 5 no es menor a 5. Por lo que ya no ejecuto lo que está aquí adentro, sino que me voy acá, ¿no? Donde dice se ha terminado el programa, como se dan cuenta aquí. Entonces, esto con los ciclos es simplemente, ya les digo, ¿no? Estar aquí en toda esta porción, todo esto se ejecuta y lo que está dentro también, pero hasta que la condición sea falsa. Ahora, cuando la condición es falsa, ya termino, ¿verdad? Entonces, mientras la condición es verdadera, se ejecuta, pero también veámoslo de la otra forma, que hasta que la condición sea falsa, se termina de ejecutar, ¿verdad? Hasta que la condición sea falsa. Entonces, así, ¿no? Veámoslo de esa forma. Entonces, espero que se haya entendido lo que es el while. Y ahora vamos con otro ejemplo. Vamos a poner aquí, ¿qué es lo que dice aquí? Escriba un programa que permite al usuario el ingreso de n números. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos a hacer dos cosas más, ¿no? Algo interesante también. Entonces vamos a poner la variable repeticiones. Y esto es int del input. Y le vamos a preguntar al usuario cuántos números deseas ingresar. Y le vamos a poner esto, ¿no? ¿Cuántos números deseas ingresar? Entonces, escribe un programa que permite al usuario el ingreso de n números. Entonces aquí ya tenemos la variable repetición que es igual a 0, ¿verdad? Repetición que es igual a 0. Y vamos a hacer esto, que mientras que repetición, aquí le vamos a poner la p también, repetición, sea menor a repeticiones, ¿verdad? Nosotros vamos a pedirle al usuario que ingrese un número. ¿Qué le vamos a decir? No, ingresa un número. Aquí. ¿Okay? Y asimismo tenemos que actualizar el valor de repetición, que es más igual a 1. ¿Okay? Entonces esto, ¿no? Vamos a comentar este código aquí. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esto. Entonces aquí decimos, ¿cuántos números deseas ingresar? No sé, digamos que quiero ingresar 3 números nomás. Entonces aquí ponemos 45, 14, 12 y se termina el programa, ¿verdad? Entonces aquí lo estamos haciendo de una forma dinámica, más dinámica si se dan cuenta. Primero le preguntamos al usuario cuántas veces quiere escribir el número, ¿verdad? Entonces esto es hasta donde yo quiero llegar, pues, ¿no? Repetición otra vez es un contador. Pero aquí, bueno, aquí estaba, como quien dice, este 5 estaba quemado, el valor estaba quemado, ¿verdad? Pero aquí ya no está quemado, sino que ya es dinámico, ya depende de lo que el usuario escriba, ¿verdad?
Entonces digamos, vamos a ver otro ejemplo, vamos a poner 5. Ahora, ¿cuántos números deseas ingresar? 5. Ponemos, perdón. Otra vez, vamos a poner, ¿cuántos números deseas ingresar? 5. Vamos a poner 12, 45, 47, 45, 12. Y se ejecuta, como se dan cuenta, se ejecuta solamente 5 veces. Ahora, algo interesante, ¿no? ¿Por qué me saltó ese error? ¿Por qué me saltó ese error ahí? Porque puse una letra, ¿verdad? Y si pongo letras me va a dar un error porque le estoy haciendo un cast a un string y yo no puedo hacerle un cast a un string, ¿no? Entonces esto de aquí, ya les digo, ¿no? Como he dicho en algunos videos, no vamos a validar que sea un número, ¿ok? ¿Por qué? Por temas didácticos, ¿no? Para que se entienda. Pero ya en entornos reales ya tienes que validar. Todas las entradas tienen que ser validadas, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner 2 nomás. ¿Cuántos números quieres ingresar? 2, 47, 48 y se termina el programa. Entonces, siempre con el while nosotros tenemos que escribir esta condición que tenemos que buscar que sea falsa en algún momento, porque si no el código se va a ejecutar de manera infinita. Y precisamente ahora vamos a ver ese caso en el que el código se va a ejecutar, se va a quedar ciclado, ¿no? Y se va a ejecutar para siempre. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a poner aquí número es igual a 0. Vamos a decir, mientras que el número es menor a 10, vamos a imprimir el número. ¿Ok? Pero primero vamos a ver el caso de cómo lo haríamos de una manera correcta, ¿no? Número, y le vamos a sumar el valor de 1. Vamos a aumentar el valor de 1. Entonces vamos a ver qué es lo que me va a devolver esto. Bueno, me va a devolver una secuencia, ¿no? Una secuencia del 0 al 9. ¿Por qué? Porque este código se ejecuta, bueno, esta porción, este bloque de código se ejecuta mientras que el número sea menor a 10. Y aquí vemos que se ejecuta hasta el 9, porque cuando el número tiene valor de 10, ya esto es falso, porque 10 no es menor a 10. Viéndolo de otra forma, con el enfoque de hasta, como les digo, ¿no? Este código o este bloque deja de ejecutarse o termina de ejecutarse hasta que el número es mayor o igual a 10. El código se ejecuta hasta que el número sea mayor o igual a 10. ¿Okay? Entonces esto, ¿no? Ahora vamos con lo que le digo, ¿no? Cuando el código o el programa se va a ciclar, se va a quedar ahí para siempre. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí, ¿qué es lo que hice? Le borré la condición. Pues no estoy actualizando la condición. Y vamos a ver qué es lo que sucede. No, aquí vemos si se dan cuenta que se ejecuta ahí para siempre, ¿verdad? Vamos a verlo de otra forma. Vamos a poner aquí fuera del while, vamos a escribir una condición. Vamos a poner fin del programa, y aquí lo vamos a ver, ¿no? Y otra vez, ¿no? Como les digo, el programa solamente ejecuta el 0, nada más. Y si se darán cuenta, ¿qué es lo que está pasando? Que esto está ralentizando mi máquina, porque tal vez en mi video se está viendo un poco distorsionado, ¿verdad? Como que con delay me estoy viendo como distorsionado, si se dan cuenta, ¿no? Entonces es precisamente porque esto consume memoria, ¿no? Esto consume memoria. Entonces esto es un error. Esto de aquí no puede pasar, porque tu código se va a ciclar. Vamos a detenerlo para que se vea bien mi video, ¿no? Ya, entonces eso, ¿no? Esto es un problema que el programador tiene que solucionar, o más bien tienes que estar pendiente de siempre escribir la condición. Si no escribes la condición, tu programa se va a quedar ciclado, se va a quedar ahí y no va a hacer nada, se va a quedar ahí en un bucle eternamente. Entonces eso tienes que evitar, ¿no? Y bueno, esto sería el while. Ahora vamos con el for. Vamos a explicar el for. Y el for también es una estructura de control iterativa que se utiliza cuando nosotros conocemos el número de veces que se van a repetir las operaciones. ¿Okay? Entonces el for se lo utiliza cuando nosotros conocemos cuántas veces se va a repetir las instrucciones. ¿Cuándo vamos a utilizarlo? Bueno, vamos a utilizarlas en estructuras de datos. Vamos a utilizarlas en listas, vamos a utilizarlos en secuencias de números y en cadenas de caracteres. Entonces vamos a poner aquí secuencias de números. Vamos a poner secuencias de números. Y aquí vamos a poner listas y cadenas de caracteres.
¿no? Entonces, ¿qué es esto de aquí? Bueno, simplemente que a diferencia del while, el for se va a ejecutar el número de veces, por ejemplo, el número de elementos que tiene la lista. ¿Ya? Ese número de veces se van a ejecutar las instrucciones. Asimismo, el número de caracteres que tiene mi cadena, se van a ejecutar las instrucciones, o el número de la secuencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Y vamos a explicar algo. Antes de explicar las secuencias, hay que decir que existe una palabra reservada en Python que se llama range, ¿verdad? Y range es un objeto en el que yo puedo escribir rangos. ¿Ok? Yo puedo escribir una secuencia de números. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Vamos a ponerle secuencia. O no, simplemente vamos a imprimirla nada más. Y esto, si lo imprimimos así, simplemente nos va a dar este objeto, como les digo, ¿no? Range. Pero esto yo lo puedo hacer un listado. Con la operación list yo lo puedo hacer con la función list, perdón. Y aquí tenemos el listado, ¿no? ¿Verdad? Del 0 al 8, porque el 9 no se cuenta. ¿Okay? El 9 no se cuenta. Vamos a comentar esta parte de aquí para que podamos ver bien, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos un listado del 0 al 9. El range empieza desde el 0, ¿no? Nosotros igual podemos poner un número inicial. Podríamos poner aquí el 2, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos dos parámetros en la función range y vemos que también puede empezar desde el 2. ¿Ok? Pero si le dejas por defecto va a empezar en 0 siempre. Asimismo también tiene un tercer parámetro que es un salto. Pero eso no lo vamos a ver ahora. ¿Okay? Entonces con el range nosotros podemos hacer estas secuencias. Y ahora vamos a explicar el for. Ahora vamos a explicar el for, cómo es la sintaxis del for. Y el for es de esta manera. Es así. Con la palabra reservada for, nosotros la escribimos primero. Luego vamos a poner una palabra, ítem, por ejemplo. Ítem es cualquier cosa, tú defines esa palabra, ¿ya? Y tenemos la palabra reservada in también, esa tiene que ir, ¿ya? Y aquí va la estructura, que puede ser la secuencia, la lista, la cadena de caracteres, ¿ok? Aquí van los dos puntos también que tienen que ir, y aquí van las instrucciones, ¿no? Instrucción 1 y puede ir la instrucción 2 también, 3, etcétera, ¿no? Como quieras. Pero esto es un bloque de código, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos cómo se utiliza el for. Si se dan cuenta, con el for no hay que definir esa condición en el while, ¿verdad? Para que se haga, no hay ninguna condición, nada. Aquí, ¿por qué no definimos esto? Porque aquí nosotros sabemos cuántas veces se va a repetir el código, cuántas veces se va a repetir estas instrucciones aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ahora sí, con el range, digamos que yo quiero imprimir 5 veces la palabra hola. Entonces, ¿cómo lo hago? Pongo esto, pongo for i in range de 5, ok, 2 puntos, y escribo hola. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y aquí vemos que tenemos 5 veces hola, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que yo estoy, como quien dice, imprimiendo esto 5 veces. ¿Pero por qué? Porque estoy recorriendo esta secuencia de números, que esto va del 0 al 4, como vimos, ¿no? Entonces, al comienzo es 0, ¿verdad? Esto es 0 y se imprime hola. Luego otra vez viene y se imprime hola. Y así mismo, ¿no? Es el ciclo que vimos como en el while, pero esto es con un for, ¿ya? No es necesario utilizar aquí i, pero vamos a ver qué es i, ¿no? I es el número en sí de la secuencia, ¿no? Pero igualmente yo puedo escribir acá lo que sea, no es necesario que escribas el i, puedes escribir lo que sea. Pero por lo general, si vas a recorrer algo, vas a utilizar algo de esa estructura, de esa secuencia, lo que sea. Entonces vamos a ver qué es lo que es i. Y vamos a verlo aquí y vemos que i, como les digo, no es la secuencia. Vamos a comentar esta parte. Y aquí, si le hacemos una lista, también vamos a tener lo mismo, ¿no? Una lista del 0 al 4. Entonces es como que estamos recorriendo esta secuencia, ¿no? Vamos a verlo con las listas para entenderlo mejor. Vamos a poner una lista de países. Vamos a poner Ecuador, vamos a poner Argentina, vamos a poner Chile, vamos a poner Paraguay, por ejemplo. Paraguay. Entonces, si yo quiero imprimir todos esos nombres, ¿cómo lo hago? Bueno, lo hago de esta manera. Pongo for país in lista. Ok, y vamos a ver qué es lo que pasa aquí.
voy a imprimir país. Y aquí algo importante de mencionar es que, como les digo, no, esta palabra tú la defines, puede ser cualquier cosa, no importa. Aquí puse país, aquí puse i, puedes poner lo que sea, aquí puedes poner ítem, por ejemplo, y te va a salir también, ¿verdad? Entonces, eso tú lo defines. Aquí puse país de lista y vamos a ver qué es lo que pasa. Nada, que simplemente me imprime los países. Entonces, así mismo, ¿no? ¿Qué es país en sí? Bueno, esto toma el valor de cada elemento de la lista. O sea, en algún momento país vale Ecuador, ¿verdad? En otro vale Argentina, en otro vale Chile y en otro vale Paraguay. ¿Cómo es esto? Es un bucle, es un ciclo también. Porque al comienzo país vale Ecuador. Chum, lo imprimes y regresas al for. Ahora vale Argentina, lo imprimes y regresas, ¿verdad? Hasta el final. Entonces de eso se trata, ¿no? Se trata de obtener el valor de los elementos de la lista. O de los caracteres, como vamos a ver ahora. Vamos a poner cadena. Vamos a escribir Ecuador, por ejemplo. Y vamos a hacer esto. Vamos a decir for letra in cadena. Y vamos a imprimir la cadena. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, simplemente... Perdón, imprimí la cadena, pero bueno, si se dan cuenta, ¿no? Imprimí la cadena, el número de veces, el número de caracteres que tiene esta palabra, ¿verdad? Vamos a verlo ahora, la letra, vamos a ver letra, ¿qué es lo que va a imprimir? Simplemente va a imprimir todas las letras de Ecuador, si se dan cuenta, y todas las letras. Entonces, ya les digo, ¿no? Se puede iterar sobre las secuencias, se puede iterar sobre listas, sobre cadenas, ¿ok? Esto para explicar el for. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios. Ok, entonces aquí tengo el ejercicio y dice escribir un programa que cuente el número de letras de una palabra, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí vamos a comentar esta parte para no confundirnos. Aquí también todo esto vamos a comentarlo. Dice escribe un programa que cuente el número de letras en una palabra. Entonces si te dice que cuentes, vamos a definir así ya. De una vez, pongamos número de letras es igual a 0, ¿ya? Porque es un contador, ¿verdad? En una palabra, vamos a poner palabra y vamos a escribir Etiopía, por ejemplo. Etiopía, ¿ya? Entonces queremos contar cuántas letras tiene esa palabra. Simplemente recorremos la palabra, ¿verdad? For letra in palabra. ¿Y qué vamos a hacer? Nada, simplemente le vamos a sumar 1. Vamos a hacer esto con este operador. Ahora lo vamos a incrementar este número. Y al final hay que salir del for. Porque si aquí escribimos algo, ¿qué es lo que pasa? Que se va a escribir el número de caracteres que tiene esta palabra. Entonces al final va el mensaje que dice la palabra, aquí vamos a poner el f-string, ¿verdad? La palabra tiene, y aquí le ponemos esto, número de letras, y aquí le ponemos letras. Entonces vamos a ver cuántas letras tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Vamos a ver si es real. Esto de aquí, y dice que la palabra tiene 7 letras. Y ahora vamos con otro ejemplo. Uno que vimos con el while, que dice que escriba un programa que permite el ingreso de n números. Entonces, ¿cómo hacemos esto de aquí? Bueno, vamos a poner esto, repeticiones, ¿no? Ahora, o vamos a ponerle n mejor, y vamos a decir int del input, y vamos a decir cuántos números desea ingresar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Con este número, bueno, con el for podemos utilizar, como vimos, la secuencia. Entonces con las secuencias vamos a hacer que el usuario escriba estas n veces los números. Entonces vamos a decir for i in range, pero de n, ¿verdad? For i in range de n. Ese número de veces nosotros vamos a decir al usuario que ingrese un número. Entonces vamos a ver aquí, vamos a poner ingrese un número. Vamos a poner los 2 puntos, ¿ok? Y ahora aquí al final vamos a decir fin del programa. Vamos a ejecutar esto y dice
¿Cuántos números deseo ingresar? Quiero ingresar 3, digamos. Ingreso un número 45, 47, 52 y se acaba el programa, ¿verdad? Entonces aquí vimos que con el for también se pudo hacer lo mismo que se hizo con el while. Y esto es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. En el siguiente video vamos a ver estructuras de control anidadas. Muchas gracias.